Pues muy buenos días a todos. Estamos ya en el penúltimo tema de la serie que habíamos iniciado hace un tiempo. Ya en 2 domingos estamos en la serie del verano, que va a tratar sobre diferentes parábolas de Jesús, que son enseñanzas muy bonitas. Vamos a escoger una serie de parábolas y vamos a estar viendo eso durante el verano. Y después, si Dios quiere, en septiembre vamos a iniciar una serie en la que vamos a tratar todo el libro de los apóstoles, el Hecho de los Apóstoles. Vamos a estar mirándolo. Pensamos que es un buen momento también como iglesia para enfocarnos en lo que enseña pues el libro de los Hechos. Así que ya tenemos la programación de lo que queda del año hasta el final. Hemos cantado que si el mar se levanta no tendré que temer porque tú me amas, ¿no? Pero yo pensaba que muchas veces en nuestra experiencia personal el mar se va a levantar y va a venir la tormenta, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Así que muchas veces nos vamos a enfrentar a tormentas, pero son tormentas difíciles. Son situaciones desagradables y que llegan a sobrepasarnos. O sea, a veces hay tormentas menores, meros chubascos, pero otras veces hay tormentas mayores, que son mucho más duras, más difíciles también de superar. Ocurre en todos los ámbitos de la vida, va a ocurrir en todos los ámbitos de la vida. Puede que no se trate de edificar un templo, como el caso de Esdras, que tenían la misión y Ageo de edificar un templo. Aquello era un tremendo reto para ellos. Tampoco puede que se trate de levantar una ciudad que está en ruinas y que nadie quiere contribuir, nadie quiere estar ahí para edificar esa ciudad. También es una situación muy difícil. Pero puede que se trate de la salud, de la economía, de la familia, de cualquier circunstancia, de los hijos, de un problema en la sociedad, de la propia iglesia, de tu propia vida. Puede que estemos en algunos momentos enfrentando situaciones difíciles en nuestra propia vida personal. Situaciones y circunstancias pues que nos llevan a veces a no encontrar una salida, que no encontramos una salida a esa situación. Y son situaciones en las que, por la gravedad de la situación, a veces podemos hasta llegar a un punto a perder la esperanza en que cosas mejores puedan venir. Esta es la situación en la que se encuentra Esdras. Esdras ha recibido una noticia sumamente desagradable, sumamente triste, sobre el estado espiritual del pueblo de Israel. Él ha regresado, ¿de acuerdo? Ha empezado a ordenar toda la vida religiosa del pueblo que estaba rota, que estaba perdida, que estaba abandonada, y le dicen que la situación espiritual no era buena. Y él sabe que cuando la situación espiritual no es buena, pues las cosas no pueden ir bien. ¿De acuerdo? Cuando la situación espiritual no es buena, no es correcta, pues las cosas no pueden ir bien. Y entonces él ve como un problema ya hay un problema, pero todavía ese problema se va a acrecentar y va a llevar al pueblo a una situación peor de la que tienen si no se enfrenta ese problema, ¿de acuerdo? Pero la tarea era, como sabéis, muy grande. Recibe la noticia de que una gran parte del pueblo pues se habían comprometido, se habían casado con personas que no eran cristianas, que no eran judías, y entonces pues eso va a generar en que poco a poco la fe de los cristianos, entre comillas, para que me entendáis, pues poco a poco se va a ir deteriorando y poco a poco se va a ir asumiendo pues la fe, las costumbres, las prácticas de aquellos que no lo eran. Así que esta es una situación, en este caso, de tormenta espiritual. Porque ¿cómo tú recuperas a un pueblo que está en una situación así? Es como una vida rota, una vida alejada de Dios, que cae en el pozo más profundo. Y tú dices, ¿y ahora cómo salimos de aquí? ¿Cómo podemos recomponer esto? ¿Esta persona tiene solución? ¿Podemos sacarla del pozo en el que está? Así que vemos qué es lo que hizo Esdras y podemos aprender para aplicar esto a todas las situaciones también de nuestra vida que son situaciones difíciles y que nos sobrepasan. ¿Qué es lo que hace Esdras después de que escucha esa noticia? Pues no se da por vencido, no se rinde. Lo que hace es que busca soluciones. Vamos a ver cuáles son las soluciones, ¿no? Otra cosa que podía haber hecho es asumir la derrota, asumir la decadencia espiritual del pueblo
el pecado del pueblo, o lo que hace, por el contrario, es buscar una renovación y una restauración de esa situación. Y eso es lo que hace él. No se da por vencido, busca soluciones, no acepta y vive en la derrota, sino que busca una renovación y una restauración espiritual. Y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo va a hacer él? ¿Cómo podemos restaurar espiritualmente una nación que ha caído bajo, ¿no? ¿Cómo podemos restaurar una vida cristiana que poco a poco se ha ido deteriorando y está en su peor momento? ¿Cómo podemos intervenir en eso, en esa situación? Bien, él lo hace a través de la oración. Lo hace a través de la oración. Vamos a leer esta oración, que bueno, es una oración extraordinaria, aparece junto con otras oraciones famosas de la Biblia. Vamos a leerla, capítulo 9 del libro de Esdras, ya estamos al final, como decía, y entonces versículo 1 al 15, que narra la oración de Esdras. Dice: cuando yo oí esto, esa noticia negativa acerca de la realidad espiritual del pueblo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. O sea, se juntan con él, se unen a él un grupo de personas que no habían caído en esa situación. Mas yo, y que habían obedecido lo que la Biblia decía, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestra iniquidad nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. O sea, este regreso era como un tiempo de un poco de vida en medio de tanto pesar, de tanto mal, de tanta esclavitud. Ahora el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ha dado esta nueva oportunidad. ¿De acuerdo? Dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros, y su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, habiendo hecho lo que Dios ha hecho a favor de ellos, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, lo que nos ha venido es por nuestra culpa, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras muchas iniquidades y nos diste un remanente como este, aún así Dios tuvo misericordia con una parte de ese pueblo, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Una pregunta que él hace: ¿hemos de volver de nuevo a hacer algo que no te agrada? ¿No te indignarías contra nosotros para consumirnos sin que quedara remanente ni quien escapase? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Bien, es una oración que tenemos todo el contenido. Si no sabemos, ¿y qué digo yo cuando voy a orar? Pues mira, aquí tenemos información acerca de cómo eran las oraciones de Esdras, de Nehemías, de Moisés. Hay muchas oraciones recogidas en la Biblia, ¿no? Y son oraciones ejemplares que están buscando de una manera desesperada una mejor situación para
para el pueblo, tanto Esdras como Daniel, también como Nehemías y como Moisés. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Esdras es informado de lo que está haciendo el pueblo, lo que hace, antes de hacer otra cosa, es buscar a Dios, cosa que nosotros hacemos en el último lugar. Lo primero que hacemos nosotros cuando viene la tormenta es intentar remar más fuerte, buscar el salvavidas, cualquier cosa de estas, ¿no? A ver qué podemos hacer para cambiar esto. Pero hay situaciones que nosotros no podemos cambiar. Y por lo tanto, y esta es una buena ya aplicación en base a lo que decimos. Cuando hay una situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es dirigir nuestra mirada al Señor. Y cuando Él es informado de lo que está haciendo el pueblo, dice que rasga sus vestidos, se arranca los pelos de su cabeza y de su barba, se siente angustiado, o sea, en una situación interior de angustia interna, y se le unen a Él, no está solo en eso, sino que se unen a Él aquellos que habían sido fieles y que no se habían casado con personas con las que no debían casarse. Dice, aún así, teniendo esa compañía, dice que estuvo angustiado hasta la tarde, lo cual quiere decir que probablemente esta noticia se la dieron por la mañana. Nada más levantarse, te levantas por la mañana, suena el teléfono y te dice, mira, esto está así. Madre mía, entonces desde la mañana hasta la tarde, él estuvo todo el día, toda la mañana, angustiado, ¿de acuerdo? Sufriendo la situación. Así que por lo que hace, ¿alguna vez has estado tan mal que te has arrancado los pelos de la cabeza? Eso duele, ¿no? Era una expresión de gravedad de un asunto y de tristeza ante ese asunto. Por lo que hace él, está diciéndonos que eso es un asunto importante, que no es un problema menor. O sea, podríamos decir, eso no tiene importancia, estos son los tiempos. Lo que estaba haciendo el pueblo también es comprensible, necesitaban casarse, necesitaban... No, vamos a ver, esto él lo percibe como algo sumamente grave que va a tener consecuencias en el presente y también en el futuro. Por eso decíamos el domingo pasado, ¿no?, que lo que va a pasar si inicias una relación, un compromiso y un matrimonio con alguien que no comparte tu fe, una tercera parte de tu ser va a quedar completamente solo. No vas a tener enfrente una ayuda en ese sentido, no vas a tener alguien con la que te pueda, podríamos decir, sentirte unido a esa persona. Esa unidad perfecta se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el ámbito espiritual no va a haber unidad, va a haber tensión y por lo tanto va a haber roce y sufrimiento. Así que por lo que él hace, él percibe que esto es un problema muy serio, que es un problema muy grave que va a tener repercusiones en el presente y en el futuro. Así que es algo que, como decía, nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Orar. Cuando otras cosas no se pueden hacer, cuando hay algo que ya no podemos hacer, pues sí que podemos orar. Y recordemos que hay una frase que dice que lo mínimo que podemos hacer es lo máximo que podemos hacer. Muchas veces algo tan simple como la oración es lo más importante, es lo máximo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Así que no olvidemos que hay un Dios en los cielos que nos ama, ¿de acuerdo? Y que hemos de mirar a Él en situaciones difíciles y en situaciones de decadencia, en este caso, espiritual, ¿no? Bueno, es lo que pasa también cuando una persona viene a Cristo por primera vez, ¿no? O sea, está viviendo la vida a su forma, a su manera, y todo comienza con una oración, ¿no es verdad? Cuando nos convertimos, miramos por primera vez al Señor, dejamos de mirar a nuestra situación y le buscamos y clamamos a Él. Señor, ten misericordia de mí, ven a mi vida, ¿no? Pues eso hay que seguir haciéndolo también una vez que nos hemos convertido. Cada cierto tiempo deberíamos hacer esto, ¿no? Así que dice que hace eso, que ora. Y dice que a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor. Mira, dice claramente que es a la hora del sacrificio de la tarde. Bien, ¿qué hora es esa? Es la hora novena, es las 3 de la tarde. ¿Os acordáis de Pedro y Juan cuando van a la oración en Jerusalén? Capítulo 3 del libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Dice que iban a la hora de la oración y se encontraron a ¿quién? A un cojo que estaba allí pidiendo ayuda, ¿y de acuerdo? Y entonces, pues, no tengo ni oro ni plata, en el nombre de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, era la hora de la oración, ¿de acuerdo? La hora en la que los judíos solían ir
a orar, porque era también la hora en la que Jesús murió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado, fue crucificado y murió justamente a las 3 de la tarde. Así que él, sin saberlo, está clamando, está buscando a Dios para esa situación del pueblo, justamente a la hora que Cristo murió por cada uno de nosotros un poco más adelante. Dice que se postra de rodillas y que extiende sus manos y se dirige al Señor su Dios. Da la impresión de que él tiene una muy buena relación con Dios, porque el Señor su Dios y tiene una muy buena relación, y entonces ora a él, le busca en oración y lo hace como de rodillas y extiende sus manos a él. Bien, hay muchas maneras. A veces nos preguntamos, cuando estamos iniciando nuestro camino de fe, bueno, ¿cómo debo orar? ¿Hay alguna manera? Mira, hay diferentes maneras. Puedes orar de pie, sentado, acostado, caminando, en el autobús, ¿me entendéis? No es que haya una sola manera de orar, pero hay una manera que es de rodillas. Y extendiendo las manos a Dios con las palmas abiertas, lo que significaba es una situación imposible, que clama, que busca a Dios de una manera desesperada. La verdad, ¿cuándo te pusiste tú la última vez de rodillas cuando orabas? Quizás hace mucho tiempo, pero si lo hiciste alguna vez, era una situación sumamente difícil, ¿o no? ¿A que sí? Y entonces te pones de rodillas, bien. Pues eso deberíamos volverlo a hacer, deberíamos hacerlo con más frecuencia, ¿de acuerdo? Es también una manera en la que podemos orar, de rodillas, extendiendo nuestras manos al Señor, con las manos abiertas, diciendo, Señor, como no me ayudes, como tú no vengas en mi socorro, esto no tiene remedio, ¿de acuerdo? Bien, entonces hace esta oración. Vamos a dividir esa oración que hemos leído de un tirón en varias partes, porque podemos aprender también a orar de esta manera como él lo hace. Primero, hay una parte de esa oración, de hecho, cuando vamos a la Biblia, el título que aparece en el capítulo 9 de Esdras dice oración de confesión. Oración de confesión. Por lo tanto, ya sabemos que hay diferentes partes de la oración. Hay alabanza, hay adoración, hay petición, hay confesión y hay intercesión. Podemos orar para interceder, para pedir por otras personas, para alabar, para agradecer, pero también para confesar. Y yo decía que esta oración cada vez es menos frecuente. Ya damos por hecho de que el Señor es bueno con nosotros. Y no, si confesamos nuestros pecados, hay que hacer eso. Si somos pecadores, como decimos que lo somos, de vez en cuando hay que arreglar ese problema que se va acumulando en nosotros y debemos ponernos de rodillas en oración y decir, perdona mis pecados, Señor, esto es lo que hace Él. ¿No? Se da cuenta de que detrás de todo es un problema de pecado, ¿de acuerdo? Y entonces hay una oración de confesión, de reconocer, y en este caso lo que hace es reconocer los pecados del pasado. Dice, estoy confuso, estoy avergonzado, Señor, no me atrevo a levantar mi cara, mi mirada hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta el cielo, fijaros. Llegan hasta el cielo los pecados, ¿no? Dice, desde los días de nuestros padres. Por lo tanto, hace un repaso histórico de la realidad del pueblo de Israel en relación a esto, en relación a su rebeldía, ¿no? Entonces, reconoce esta realidad. Mira, él no pone excusas a las cosas que están pasando, a las cosas que les han pasado, no hay ninguna justificación, solamente hay confusión y vergüenza, se siente confuso y avergonzado. ¿De acuerdo? Tiene sentido de culpa, se siente culpable. Él está haciendo algo extraordinario, ha dejado su buena posición en un imperio que le trataba bien, que tenía una alta posición y viene a una ciudad rota, ¿me entendéis? O sea, él se identifica con el pecado como hace también Nehemías. Muchas veces la tendencia que tenemos es a buscar un culpable dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro del círculo de amigos, dentro de la iglesia, dentro del grupo pequeño, dentro del ministerio. Este es el culpable de todos nuestros males, ¿no? Pero él no hace eso. Él se identifica con el pecado del pueblo, ¿no? Ayer todos estábamos culpando en el partido de España a los jugadores, ¿no? Claro, hay que ponerse también en el lugar de los pobres que están ahí intentando meter un gol y no entra, ¿no? Entonces, pues la tendencia siempre es, qué malos son. Pero también un poco de si estuviéramos allí, ¿qué haríamos nosotros? ¿De acuerdo? Entonces hay reconocimiento, se identifica. Quiero decir que no dice, bueno, es el pecado de ellos, sino es también mi pecado.
Este también es mi pecado. Y eso lo hace Moisés, eso lo hace Nehemías, eso lo hace Esdras también y lo hace Daniel. No teniendo culpa, porque son personas ejemplares, sin embargo, se identifican con lo que está pasando y lo confiesan delante de Dios. Dice, porque nuestras iniquidades, las nuestras, la mía también, se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Así que cuando uno es capaz también de ver iniquidad en uno, está en un proceso positivo de crecimiento espiritual. Cuando uno siempre ve el problema en el otro, todavía hay algo porque no eres capaz de ver nada malo en ti, solo en los demás. Entonces, si solamente lo ves en los demás, hay un problema espiritual en ti. Si tú descubres que también al mismo tiempo los descubres en ti, vamos por el buen camino. Por lo tanto, él reconoce eso. Después del reconocimiento de esa realidad, hace un repaso histórico de las vidas de ellos, de los padres. Dice, de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubren nuestro rostro como hoy día. Un repaso a la historia de ellos como pueblo. Mirad, había un pacto que se había establecido, ¿no? Y si hay obediencia a Dios, si hacéis lo correcto, os irá bien. Si hacéis lo incorrecto, tarde o temprano os irá mal. Esto es un principio para el pueblo de Dios, pero es un principio para todo el mundo. Seas o no seas creyente, hasta para los ateos, ¿no? O sea, hay un principio, podríamos decir que es universal, que si tú haces lo correcto, pues te irá bien. Como empieces a hacer lo incorrecto, al final eso te atrapa y te afecta a ti personalmente. Entonces hace un repaso acerca de ese compromiso que habían establecido con Dios y eso nos enseña también que cuando él mira y hace un repaso de la historia de Israel, descubre que esa historia ha sido así por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Así que puede que no todas las situaciones que hemos vivido en nuestra vida se deban a la desobediencia a la palabra de Dios, pero puede que algunas de las situaciones que hayamos vivido en nuestra vida se deban a que hemos desobedecido a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y la situación de derrota, de desgracia del pueblo se debía, desde el punto de vista de Esdras, a esa desobediencia del pueblo. Lo cual quiere decir que es bueno que pensemos en nuestra línea de vida. Yo creo que sería bueno, lo he dicho en otras ocasiones, coger un folio, poner el día que naciste y poner el día en el que estás y podría decir, mira, este año fue fatal. Yo creo que todos podemos hacer como un croquis de nuestra vida personal, ¿no? Y descubriremos que ha habido años difíciles, que ha habido momentos, ¿no? Y tal. Y entonces sería bueno analizar esa vida nuestra a la luz de la obediencia o la desobediencia a la palabra de Dios. Él hace eso. Lo cual quiere decir que nuestra vida habla. Nuestro pasado habla de nuestra relación con Dios. Y habla de nuestra obediencia y nuestra desobediencia. Y yo os digo que muchas veces, si hacemos esa línea de vida y descubrimos las partes más difíciles, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos descubriremos que coinciden esos casos con un abandono del Señor y de sus cosas. Nos hemos alejado de la palabra, nos hemos alejado de la oración, nos hemos alejado de la comunión con los hermanos, de aquellas cosas que el Señor ha establecido para mantener nuestra vida en la línea, en el curso que Él quiere que tengamos. Por lo tanto, yo os animo a hacer eso, no a buscar culpables, no a echar la culpa a las circunstancias, que ese año fue un año muy duro, sino a ver si hubo desobediencia por parte nuestra en relación con Dios. Y entonces, Esdras lo que hace es reconocer eso. Nuestras iniquidades, versículos 6 y 7, se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hasta hoy, hemos vivido en pecado. Por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Así que lo que él descubre es que el pecado tiene consecuencias sobre nuestra línea de vida, sobre nuestra línea nuestra personal, nuestra historia personal. Y yo te puedo decir que en ese sentido podemos anticipar el futuro.
¿Me entendéis? En un sentido podemos ser, entre comillas, adivinos. Yo te puedo decir, sí, cómo te va a ir el año que viene. Como tú abandones al Señor y su palabra y deje poco a poco, te irás enfriando, y eso tendrá consecuencias sobre tu vida. En ese sentido podemos anticipar. O sea, la obediencia traerá bendición. La desobediencia no lo traerá, no va a traer bendición a tu vida. No puedes esperar que Dios te bendiga cuando estás en una situación contraria a la voluntad de Dios. Así que Él hace eso. En esa línea de vida, en este caso, del pueblo de Israel, descubre que les ha ido mal por su desobediencia. Y entonces, en segundo lugar, Él hace una reflexión ahora del momento en el que están. Dice, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia. Es como decir, en esa historia de pecado tras pecado, desobediencia tras desobediencia, ¿no?, etcétera. Ahora ha habido como un respiro que Dios nos ha permitido regresar aquí, ¿de acuerdo? Un remanente fiel para darnos un lugar seguro, para vivir ya en nuestra ciudad, construir nuestro santuario y a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida, darnos una nueva oportunidad en medio de tanta incertidumbre, de tanta servidumbre. Ahora Dios nos da una oportunidad de tener un poco de vida, de salir de todo lo que hemos vivido en el pasado. Dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Mira, lo mismo que ha reconocido en esa historia de vida, en esa línea de vida, los momentos en los cuales les ha ido mal por la desobediencia y las consecuencias que han tenido que sufrir, Él ahora identifica desde que salieron de Persia ese momento de respiro, identifica igualmente que la mano del Señor ahora está con ellos. ¿De acuerdo? Que el Señor nos ha traído para restaurar las ruinas y darnos protección en Jerusalén. Por lo tanto, ahora lo que hace es identificar y reconocer las acciones de Dios en el presente. Lo ha hecho en el pasado, ahora lo hace en el presente. Y Él dice que ha habido misericordia de parte de Dios para con nosotros. Entonces, lo que está diciendo Él en esa oración al pueblo, mira, reflexiona dónde estábamos antes, lo que hemos vivido, y mira, mereciendo eso, que el Señor nos siga disciplinando. Ahora Dios nos ha dado un respiro, nos ha dado una nueva oportunidad, porque ha tenido misericordia con nosotros. No lo merecíamos, pero mira, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Mira dónde estamos ahora. Tenemos un templo levantado, estamos en nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo a eso? Pues de nuevo, el problema que ellos estaban teniendo. Dios nos da una nueva oportunidad. Se ha compadecido de nosotros, ha querido cambiar nuestra historia y estamos haciendo lo mismo que hemos hecho toda nuestra vida. Por lo tanto, dice, ahora, y en la tercera parte es reconocer la desobediencia, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla es tierra inmunda. Ahora, versículo 12, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para con vuestros hijos. Entonces, lo que está haciendo es, de nuevo, identificar el problema por nombre. Hay un problema. Y eso también es bueno para nosotros. Intentemos identificar cuál es el problema. No solamente tengo un problema, ¿cuál es el problema? Le puedes poner un nombre. En este caso era eso, que se estaban casando con personas que no debían casarse. Entonces, reconoce el pecado, lo menciona por nombre, y entonces hay como un cambio de actitud de parte de él. Versículo 14, dice, hemos de volver a infringir, una vez que menciona esa infracción de ese mandamiento, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? O sea, Dios, Él lo sabe. Él sabe que como el pueblo se mantenga en esa actitud, las cosas van a ser peor, porque conoce a Dios y porque conoce también lo que Dios dice en su palabra. No te va a ir bien cuando tú no estás bien. No puedes esperar cosas mejores cuando tú no estás haciendo
lo que debes hacer, lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, hemos de volver a hacer eso. Y entonces, él se siente como que está delante de Dios, esperando. Es como si, en esta última parte de la oración, es como si fuese un juicio, se está produciendo un juicio de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque nos has dado una nueva oportunidad y ahora de nuevo estamos haciendo lo mismo. Y lo que está diciendo el Señor, tú eres un juez justo y nosotros somos culpables y actúa conforme a tu misericordia. Señor, merecemos esto está mal, lo que ha hecho el pueblo, merecemos que nos vaya peor. Y Job dice algo muy parecido a lo que dice él. Dice, Dios nos ha castigado menos de lo que nuestra iniquidad merece. Job capítulo 11, versículo 6. Está diciendo, Señor, merecemos de verdad, no nos has castigado como merecíamos, nos has castigado menos de lo que nuestro pecado merecía. Entonces lo que está diciendo es, Señor, aquí estoy delante de ti, estamos un grupo del pueblo delante de ti, porque no es posible seguir adelante y que nos vaya bien si tú no tienes misericordia de nosotros. Y si no abandonamos este pecado. Y si no cambiamos. Así que ante esta oración nosotros podríamos ya aplicar diciendo, ante una situación difícil en tu vida, sería bueno que la identificaras. ¿Cuál es el problema? Que acudieses a Dios en oración, de rodillas, extendiendo tus manos a Él, que reconozcas el pecado, que lo confieses, hacer una oración de confesión y una oración que reclame el perdón y la restauración de parte del Señor para nuestras vidas. El que encubre su pecado no prosperará. O sea, esto es así. Decimos, somos pecadores y seguimos siendo pecadores. Dios está en nosotros, pero somos pecadores. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Hasta que ya por fin dejemos de serlo. Cuando Dios haga su obra completa en nosotros, pues seguir reconociendo nuestros pecados. Pero si no hay confesión, pues no hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para librarnos de toda maldad. Por lo tanto, una oración de confesión que reclame el perdón, la restauración, y vamos a recibir misericordia y podremos levantarnos y seguir adelante. Tratándose de la vida de un pueblo, de la decadencia espiritual de un pueblo, puede tratarse de la decadencia espiritual de una iglesia. Que una iglesia pueda caer también en su punto más bajo, en su peor momento. ¿Cómo salimos de esta? Pues deberíamos reunirnos y clamar a Dios en oración, ¿no? En el punto más bajo de una vida personal, en la que te das cuenta de que algo debería cambiar, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues lo mismo, buscar al Señor en oración. Ese es el verdadero avivamiento. ¿Qué es el avivamiento tanto de una persona o de un pueblo o de una nación o de una iglesia, ¿no? Pues es una renovación o una restauración de una relación que se ha deteriorado con el tiempo y que se recupera, que se restaura, volviendo a Dios en oración, confesando la situación, abandonando el pecado y siguiendo adelante por la misericordia y por la gracia de Dios. Así que Esdras nos enseña esto en esta oración. Las situaciones difíciles, por muy difíciles que sean, pueden restaurarse, pueden recuperarse y pueden ser una oportunidad para levantarnos, salir de ahí, ¿de acuerdo? Y seguir adelante. Las situaciones imposibles, difíciles en nuestra vida personal pueden ser posibles si las enfrentamos en oración, como hizo él. Si buscamos a Dios en oración. Y esa oración podría cambiar las cosas. Ese es el título del mensaje de esta mañana, ¿no? No es fácil, ¿eh? Todo un pueblo que tú ves que va hacia el precipicio. ¿Y cómo recuperamos esto? ¿Cómo salimos de aquí, no? Bueno, pues la oración, y lo vemos por toda la Biblia, la oración es importante. Por eso deberíamos orar como iglesia más de lo que lo hacemos. También deberíamos orar como cristianos más de lo que lo hacemos. También deberíamos de confesar nuestros pecados más de lo que lo hacemos, porque la oración es la manera en que, de nuevo, nos ponemos cara a cara con Dios y resolvemos aquello que el pecado ha estropeado. Y encontraremos, como hizo Esdras, pues gracia y misericordia de parte de Él. Así que
Que el Señor nos bendiga y que esta palabra puede ser también de ayuda para nosotros. Cuando hay una persona que no es cristiana y que está hundida, ¿qué consejo le podemos dar? Busca a Dios en oración. Busca a Dios en oración y Él tendrá misericordia. Pero hay que buscar a Dios en oración. No hay que conformarse, no hay que justificar la situación. Hay que reconocerla, como hizo Esdras. Hay que abandonar el pecado, hay que confesar el pecado, hay que abandonarlo y seguir adelante. Amén. Te damos gracias, Señor, porque todo tiene solución, hasta el problema del pecado en tu pueblo, en la iglesia, en nuestras vidas, en el matrimonio, en una relación, sea cual sea. Señor, ayúdanos también a entender que tú estás ahí, que quieres que volvamos nuestra mirada a ti, también que te busquemos de todo corazón, a nivel personal, eclesial, o como sea. Señor, te damos gracias por tu gracia y misericordia. Señor, que no nos has castigado como merecíamos. Has sido benevolente y misericordioso con nosotros. Que siempre estás dispuesto a darnos una nueva oportunidad, Señor. Gracias por esa nueva oportunidad y que también, Señor, tú estás con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús, amén.